Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más, un show, jueves cabaretero, 7 de agosto. Este es el primer programa del mes de agosto 2025, aquí en el cabaret, desde el búnker del cabaret. Y mire, muy contento porque hoy vamos a platicar de dos interesantes temas. En el ámbito nacional, aprovechando el caso Cassés Vallarta, Vallarta Cassés, el affair de este gran montaje que detonó en la televisión en diciembre de 2005 por la forma tan burda de actuar de la Agencia Federal de Investigaciones de Genaro García Luna, degeneró en un caso que hoy es emblemático. La libertad que esta semana obtuvo Israel Vallarta, pues no solamente pone de manifiesto el elefante en la sala que no queremos ver en México y en todo nuestro país. ¿A qué me refiero? A la prisión preventiva oficiosa que tiene miles de ciudadanos sin una sentencia en las cárceles de nuestro país. Eso vamos a tratar en el tema nacional. Y en el tema local, pues vamos a ver qué pasa con la situación en Durango. ¿Fue exitosa o no la feria? ¿Hay empleos? ¿Hay inversión extranjera directa? Vamos a ver qué es lo que dicen y contrastar los dichos de las autoridades, la narrativa oficial de las focas aplaudidoras en Durango, del boletín institucional, contra la realidad que les golpea durísimo en la cara. De eso vamos a platicar hoy aquí en el cabaret. Quédese conmigo. Esto es el cabaret. Comenzamos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, muy contento. Por ahí, sígame, esté atento de las redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube. Por ahí ya se está conectando la gente el día de hoy. La verdad, agradezco mucho que me sigan en mis programas. La intención del cabaret siempre ha sido analizar desde una coyuntura disruptiva lo que sucede en el ámbito nacional y local, y en el ámbito regional, por supuesto. Y como usted sabe, el estilo cabaretero pues tiene que apelar a esa crítica y a ese dedo en la llaga que siempre genera contraste y polémica. Y como ya es una costumbre, vamos a empezar con los cartones del día de hoy. Y ni más ni menos que el primer cartón que quiero mostrarle de la coyuntura nacional es a Monero Hernández en la jornada. Interesante porque habla de Luis Carlos Ufraude. Uno de los próceres de la transicionitis mexicana que no han terminado de explicarnos por qué no terminó esa transición mexicana a partir de Vicente Fox. Y no solo eso, sino por qué en 2 sexenios de fracasos panistas regresamos al priismo y tampoco lo han podido explicar. Han dicho que hubo alternancias y nos quedamos en el discurso de la transicionitis. Pues bueno, Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del Instituto Federal Electoral en 2006, justamente en aquella elección en donde a posteriori, si hacemos ese análisis, fue uno de los más grandes fraudes contemporáneos electorales en nuestro país. Y bueno, ¿qué dice Luis Carlos Ufraude? Dice, deberían consultarnos para la reforma electoral. ¿Qué tal que un día quieren hacer un fraude? Este discurso que sobre todo los intelectuales orgánicos encabezados por Enrique Krause, Aguilar Camín, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdoba y compañía, están tratando de imponer otra vez, de apelar a que vamos de lleno a una dictadura y apelar a que han sido fraudulentas las elecciones, tanto las que ganó Claudia Sheinbaum, pero permítame, hasta las que ganó López Obrador en el 18, no toleran que el voto masivo en las urnas los haya desbancado y hayan perdido las mayorías en las cámaras y apelan a que hubo un fraude electoral. Pues bueno, los plurinominales, hablando del tema de la reforma electoral que van a poner sobre la mesa, las plurinominales desde mi perspectiva deben reducirse. Pero no solo por ahorrar dinero, porque ese es el discurso más básico que existe, no solo por ahorrar dinero, sino para que tengamos, desde mi perspectiva, más y mejor representación. El mismo dinero que se utiliza para tener 628 legisladores podría utilizarse para tener un legislativo 21% menor, pero con más recursos. ¿Sabe para qué? Para asesoría y centros de investigación. Usted sabe que hay varios impresentables en nuestros diputados y senadores, no solamente de estas legislaturas actuales, sino de las pasadas,
que bien podían pasar por unos neófitos, pero que necesitaban un respaldo de asesores y de centros de investigación, que para eso hay un presupuesto dentro de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Bueno, México tiene más legisladores que el 71% de los países del mundo, cifra contundente, y que el 100% de los países de Latinoamérica. Y eso que no es el más poblado. Tenemos más legisladores que Brasil, aun si este país es 65% más poblado que México. Nomás con eso le digo yo. Salvo contadas excepciones, nuestros legisladores operan casi sin equipo, sin asesores, sin conocimiento, sin experiencia, con centros de investigación rebasados y sin apoyo para la investigación. Usted sabe que se legisla en las rodillas y además el modelo político de los legisladores es que a través de las cúpulas se deciden las políticas para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el término de las constituciones. Es decir, México ha privilegiado la cantidad de legisladores sobre la calidad, y ello podría cambiar si se redujeran los plurinominales. Y déjenme decirles que yo soy de los que creen que se tienen que reducir a la mitad. Hoy la configuración de la Cámara de Diputados es 300 de mayoría, 200 plurinominales. Yo dejaría la mitad de los plurinominales, 100. Entonces quedarían 400 diputados en la Cámara. 128 senadores, de los cuales hoy 64 son de mayoría, elegidos por el pueblo, 32 de primera minoría, que son ya los segundos lugares más votados, y 32 senadores plurinominales. Yo dejaría la mitad de yo quitaría los plurinominales del Senado. Con dos senadores por entidad federativa sería suficiente. Al sumar la mitad de los diputados, al quitar la mitad de los diputados y los 32 plurinominales del Senado, estamos hablando que de 628 legisladores quitaríamos 132. Es decir, 21% menos reduciríamos la Cámara y créame que quedaríamos representados. Básicamente, esa sería una de las principales propuestas que se van a debatir en la reforma electoral, a la que se oponen Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda y los intelectuales orgánicos que consideran que los gobiernos, al tener una mayoría, no tienen derecho a reformar la Constitución. Bonita paradoja. Y mire usted, el siguiente cartón, que tiene que ver también con la coyuntura local, paralelo a lo que se está discutiendo sobre la próxima reforma electoral. Justicia, ¿no? Lo llama también Monero Hernández en La Jornada. Es ni más ni menos que Genaro García Luna, con un fondo negro como su conciencia, y dice: Vallarta libre y yo preso. ¿Cómo? ¿Qué clase de montaje es este? Lo que aquí se tiene que preguntar la oposición y la ultraderecha es: ¿cómo es que Genaro García Luna está preso en Estados Unidos y no en México? Pues bueno, gracias a que en estos últimos 3 años, y a partir de que López Obrador presionó a la Corte, vaya usted a saber, a la oposición de manera directa e indirecta, hasta que se logró la reforma judicial que ya estamos próximos a consumar. Pues bueno, sin esa presión a los jueces, yo le doy 3 datos que han ocurrido en los últimos días. La Suprema Corte ordena la liberación de Juana Hilda González, que ya analizamos aquí en un programa anterior, el caso Wallace, ¿sí? Liberan a Brenda Quevedo, presa 15 años, también por el caso Wallace, a ella técnicamente lo que dice, debido a que el juez de primer distrito de procesos penales autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso hace 15 años por el arraigo domiciliario, porque a Brenda Quevedo se le torturó y se le obtuvieron declaraciones inculpándose o autoinculpándose a través de la tortura, comprobado. Y en el caso de Juana Hilda, los togados coinciden en que la mujer fue acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, mamá de Miranda Wallace, hijo de Miranda Wallace, mediante actos de tortura y pruebas inventadas por la Fiscalía. Y el tercer caso que tenemos es que Israel Vallarta, qué curioso, saldrá libre, que estuvo casi 20 años preso sin una sentencia en los penales de alta seguridad. Tercer cartón que tiene que ver con ello. Y este es un cartón que hay que traer a la memoria del gran Helio Flores, que está retirado entre comillas, pero que ahí está. Grandes montajes de Genaro García Luna. Y ahí aparece Florence Cassés, Israel Vallarta, los aludidos en este cartón. Pero
ya denle vuelta a la página, ¿no? ¿Quiénes son los que dicen que ya eso es caso pasado? Loret de Mola, Miranda Wallace y Felipe Calderón. Y hay que decir que el caso Florence Cassés Vallarta comienza en el último año, en el último mes, el último año y mes de Fox con la Agencia Federal de Investigaciones, en donde era el periodo en donde Genaro García Luna tenía que empoderarse. Y luego todo el encubrimiento y procesamiento de Vallarta y Cassés se hace en plena transición política del foxismo al calderonismo. Durísimo golpe para la estructura de poder que envolvió y que ensució y que fabricó delitos y delincuentes en un caso emblemático. Y mire usted, ahí quiero hacer énfasis y voy a pasar un pequeño clip, le voy a pedir a mi equipo que usted escuche, porque aquí es recomendable mucho. Hay unos 3, 4 años se presentó en Netflix una serie a partir de un libro que escribió Jorge Volpi, una novela criminal, y el caso el caso Cassés Vallarta, que además terminó en un conflicto diplomático entre Francia y México, pues es emblemático porque llegó a una serie, una mini documental serie de Netflix de 5 capítulos. Vamos a usted escuche y vea nada más una de las declaraciones que aparecen ahí de Loret de Mola, que dicho sea de paso, a partir de que salió Vallarta libre, no ha hecho mutis, está desaparecido Carlos Loret de Mola. Vimos a Israel Vallarta ser torturado. Escúchelo. Y nadie lo... Si le puedes poner audio, mi querido. Sí, es cierto. Creo que esa fue una misión terrible, terrible. Y cuando ves el video otra vez, esos golpes, jaloneos, etcétera, etcétera, debieron haberse hecho Loret de Mola. notar. Periodísticamente se debió haber dicho, y no sé. Los montajes televisivos de Loret de Mola. La Mola. sociedad estaba brutalmente agraviada por los secuestros. A lo mejor si nadie levantó la voz es por ese agravio que sentía, por ese dolor, por ese odio. La autoridad te estaba diciendo, este es el líder de una banda de secuestradores que agarró a una señora y un niño. Que le dieran 2 bofetadas, a lo mejor la mayoría de la gente hubiera dicho, que bueno, o hubieran sido 4, ¿no? Estos montajes televisivos de Loret de Mola lo escucharon bajito por cuestiones de derecho, no queremos que lo tiren los supervisores de los audios por los derechos de Netflix. Pero estos montajes televisivos, lo que está diciendo ahí Loret de Mola es aberrante y tristísimo a la vez. Estos montajes eran una respuesta al que se percibió como un fracaso de Fox y Calderón en la lucha contra el crimen. Y los montajes no iban dirigidos a influenciar el aparato de justicia, ni explicar, ni entregar culpables. Porque el aparato de justicia estaba ya implicado. Estamos hablando de policías de investigación, estamos hablando de ministerios públicos, jueces, todos aceptando declaraciones bajo tortura. Y el problema es que aquí, con este tipo de montajes, lo que querían era, entre comillas, agarrar en flagrancia del delito a secuestradores, que era en aquel momento el delito más complejo del país, y con ello evidenciar que estaban rescatando en vivo a personajes secuestrados de malignos delincuentes. Triste lo que dice ahí Loret de Mola. Pero mire, vamos a continuar. Y el siguiente cartón, para ir avanzando, es local. El siguiente cartón tiene que ver con las engañifas de Esteban Villegas y de sus discursos a nivel local. Con esto le hago un homenaje a mi querido amigo Alfonso Canoma. Engañifas, así titula. Mentiras, renace, ¿no? Acuérdense que el año 2024 era el año de Durango, ¿no? Para el crecimiento, para la generación de empleos, para la llegada de inversiones. Bueno, ya pasó el 2024 y no fue el año de Durango. Vamos a ver qué sucede en el 2025. Vamos a la mitad. Estamos en vísperas de su tercer informe de gobierno, que no sé qué va a informar, y que lo que va a decir es que son engañifas y que Durango, vamos a ver si ha renacido o renace. Y el cartón que sigue tiene que ver también con mi querido amigo Alfonso Canoma y dice reserva especial, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes sus pantallas. Brandy, arrogancia. Reserva de quién cree usted, del patrón. De ese que dice que Morena, el Andy y la
presidenta se la pela. Reserva especial. Brandy, arrogancia. Reserva del patrón. Y cierro este bloque con un análisis de Durango vive de anuncios. ¿Por qué vive de anuncios Durango? Solo quien está en el poder no se da cuenta, o hace que no se da cuenta. Considera que quienes habitamos en el Estado somos unos retrasados mentales, que nos pasa de noche o desapercibido cómo ejercen el poder. Y mire usted, lo vemos todos los días, con arrogancia, con desdén, con prepotencia. Y esto me recuerda a un poema muy sarcástico de mi querido amigo Pancho de Quevedo, Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegada. Érase una nariz superlativa, gigante, más que Pinocho, a caballo y con un sombrero que no le ataja el sol. Simplemente lo desnuda. No como un ranchero de San Juan del Río, recio, noble, respetable, sino como a un gobernante safio, inculto, limitado, que gobierna de manera burda. Pocos empleos, mucha propaganda, pocos resultados. Durango vive de anuncios. Qué sexenio tan absurdo. Vamos a un corte y volvemos. El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posiciones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por estar ahí sintonizados. Gracias a Rey Velázquez, Héctor Salvador Rocha Flores, abogado, licenciado, doctor. Un abrazo. Rey Velázquez, son tan predecibles y torpes los encargados de comunicación social del gobierno del Estado que ante la falta de generación de empleos y poca inversión, empezarán una campaña masiva en sus medios de comunicación serviles, anunciando nuevas inversiones y miles de nuevos empleos. El lunes comenzamos con esta narrativa. La narrativa que fue, que ahorita vamos a hablar de ello en el siguiente bloque. Ahorita lo voy a destinar a la prisión preventiva oficiosa, que es un tema delicado. Comenzaron con esta narrativa y haciendo refritos de las inversiones que anunciaron al inicio de la gestión de Esteban, en el 2023, en el 2024, con los empleos que no han llegado. Y diciendo que hubo una empresa coreana que ya inició sus operaciones y sus inversiones en La Laguna. Yo quisiera verlo porque ahorita vamos a demostrarles con estadísticas la realidad. Cayetano Silva, gracias, hermano Chiva. Amelia Sala, saludos, Leo. El problema es que vienen las inversiones, pero lo primero que les importa a los funcionarios de todos niveles, de cuánto será el diezmo, traen hambre vieja unos y otros. Créeme que sí sé de lo que hablas, Amelia, y hay mucha gente de los que llegan a tratar de invertir, y es cierto que luego les piden que se pongan la del Puebla, y eso
es tristísimo porque es de lo que más se quejan de Durango. Y por ahí el secretario de Desarrollo Económico está en la palestra por esa situación. Gómez Palacio y Lerdo ya están como Michoacán, ahora pagan por vender su cosecha. Pues mire, ahí están las quejas precisamente sobre el asunto. Pero mire, voy rápidamente y les agradezco ahí también a Natalia, Carolina, a Emanuel, a Mari Uribe, gracias por sus saludos y estar en contacto. Miren, rápidamente quiero abundar y sobre todo analizar la coyuntura nacional por el caso Israel Vallarta. Ustedes ya vieron reacciones de gente que considera que se liberó a un delincuente, que la narrativa que quedó plasmada en los medios de comunicación que eran afines a Genaro García Luna, acuérdense que en 2012 incluso hubo un acuerdo nacional para evitar hablar de la violencia, donde Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Televisa, TV Azteca, todos se alinearon para dejar de utilizar las cifras de violencia en México. Ahí te encargo pantalla acá, mi querido máster. Pido la primer gráfica, que es la gráfica número 1. Ahí lo que yo considero es que nos veamos en el espejo Israel Vallarta. ¿Qué quiero decir con ello? La prisión preventiva oficiosa es el elefante en la sala que no queremos ver y que es lo que está muy de fondo y arraigado todavía en nuestra cultura jurídica y en nuestro poder judicial. Después de casi 20 años sin sentencia, ya analizamos, Israel Vallarta salió de la cárcel, la oposición tomó la liberación como una ofensa. Marilena Morera, que ahí está en una imagen, fundadora de México Unido contra la Delincuencia, hay que decirlo, amiga de Miranda Wallace, que curiosamente hoy, cuando se venía esta vorágine de liberaciones ante sus fabricaciones y su papel, falleció, desapareció. Ya vieron el libro de Ricardo Rafael al respecto. Y el hijo de Marilena Morena, Juan Pablo Galindo, también se han manifestado en redes. Él era director de los asesores de Genaro García Luna. Recibieron mucho dinero para su fundación, México contra la Violencia, etcétera, justamente en esas épocas. ¿Y qué es lo que dice? Y entre comillas lo leo porque está en sus redes sociales de Marilena Morena. Dice, lo liberaron por eso a Vallarta hoy, para mover la conversación, para provocar debate, para que no hablemos de la corrupción, la violencia, la impunidad del régimen actual. Pero no lo van a lograr, no nos van a callar. ¿A qué se refiere? Bueno, ustedes saben que estamos en una discusión paralela muy, muy grave sobre la crisis del Huachicol, sobre la barredora, Adán Augusto, que creo que eso está cayendo por su propio peso y que el tema de Vallarta sale a la luz en un momento en donde el Poder Judicial está siendo ese traslape que ya se venía a venir. El tema aquí que yo pongo de fondo, que no se ha resuelto, que no se va a resolver y que desde el punto de vista político se está usando el Poder Judicial todavía hoy, incluso a nivel local. Usted vea el diseño de nuestro Poder Judicial absurdo. El tema aquí de fondo es que Israel Vallarta sí salió libre, no porque el proceso estuviera plagado de fallas y tampoco porque el montaje televisivo fuera grotesco, que en sí mismo ya vimos cómo pensaba o piensa Loret de Mola, sino por algo aún más aterrador, y esto lo pongo a consideración de ustedes, y en el mismo sentido es grave. Salió libre porque no existía prueba alguna de los delitos que se le imputaron. La Fiscalía General de la República, Gertz Manero, que está enquistado ahí desde hace muchos años. Yo escucho a Gertz Manero en posiciones policiales desde la época del Negro Durazo. Volvió a tomar relevancia con Fox y ahí sigue. La siguiente gráfica, mi querido máster, le voy a recomendar a usted que para que conozca más de fondo de esta historia de Cassés Vallarta, Vallarta Cassés, apele usted a las investigaciones periodísticas gigantescas y robustas que hicieron muchos periodistas, pocos, no tantos como los que estaban a favor de García Luna y de la coyuntura política de Calderón, de Fox, incluso de Peña Nieto. Hoy vemos a Ciro Gómez Leiva, vemos a muchos comunicadores que pues realmente me sorprenden sus declaraciones cuando la prisión preventiva oficiosa es el elefante en la sala. No solo fue Jorge Volpi, hay un libro ahí que es La novela criminal, que se transformó en una serie documental que le recomiendo mucho, hoy más que nunca, para que entienda el tema de Cassés Vallarta. No solamente fue Jorge Volpi, fueron también investigaciones de Anne Inge,
de Emanuel Stills. Emanuel Stills es un libro que se llama El teatro del engaño, que ella es la que se mete junto con Volpi a analizar las declaraciones de todos los implicados y los que acusaban y que luego se prestaron a los montajes de Genaro García Luna. El afer Casés Vallarta, que aquí es Pepe Rebeles, Penilé Ramírez, Yuli García con Denise Merker en Televisa fueron las que desnudaron y le dieron un golpazo de realidad a Genaro García Luna y lo hicieron aceptar en público y en vivo y en directo que fue un montaje. Todos, piedra por piedra, levantaron la montaña de evidencia que mostró que el caso contra Vallarta fue un vil espectáculo, una vil puesta en escena para entregar culpables. Y le recomiendo que rescate usted las entrevistas que ha dado Vallarta justamente a partir del lunes, martes que fue liberado a la fecha, y el llamado que ha hecho luego a Loret de Mola, porque es uno de los que incluso estuvo en un careo que no fue careo, porque realmente fue en tiempos de pandemia y no se presentó, metió amparos para no presentarse a declarar, y en ese careo declara lo que usted acaba de ver en este pequeño promocional de Netflix. Pero bueno, gráfica número 3, mi querido amigo Master, y de la prisión preventiva, ¿qué hay que decir? Sigue siendo esta fuente de legitimidad de un sistema de justicia que, déjeme decirle que hoy, ante la ingente necesidad de cambiar la política de seguridad que Omar Harfuch hoy está tomando bajo su cargo a partir de la Guardia Nacional, bueno, dirigiendo la Secretaría de Seguridad Pública, pero utilizando al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, pues ahí está la prisión preventiva oficiosa. Sigue siendo el arma secreta, sustanciosa, que utiliza y que va a utilizar el Poder Judicial y toda la cadena. La Suprema Corte de Justicia Autónoma, en este caso, en tiempos de Felipe Calderón, y fiel a su pedigrí de élite, como en su momento se les criticó, liberó a la francesa Florence Cassés, pero no así a Israel Vallarta, cuyo único pecado, ya si analizamos todo el procedimiento y el proceso, fue no ser extranjero, en este caso francés, como Florence. En el momento en que la embajada, el consulado francés vio en las pantallas televisivas que ese fue el craso error de Genaro García Luna y de Televisa y de TV Azteca, porque debo decirles que si ustedes se remontan al 2004, 2005, 2006, cuando el secuestro era el delito más grave del país, lo que más utilizó Genaro García Luna para empoderarse y imponer a la AFI como la superagencia policial del país, y que luego lo catapultó a ser el secretario de Seguridad Pública con Calderón, pues fue justamente estos montajes que se hicieron, las aprehensiones de delincuentes, el Rey Zambada, Israel Villarreal, la Barbie, inclusive me parece que un par de días antes la aprehensión de unos zetas en Michoacán, que ya se veía, se olía que eran montajes. La gota que derramó el vaso fue que la embajada y el consulado francés vieron en pantallas a una francesa, y al tratar de defender a una ciudadana, como cualquier consulado hace en otro país decente, detonó y se desnudó este caso. Hoy los villanos novelados de la sociedad civil, Marilena Morera, Ciro Gómez Leiva, el propio Carlos Loret de Mola y compañía, y las columnas de opinión que son afines, ya no son el problema, afortunadamente, porque ya no hay una narrativa que se les crea. Ellos son apenas vestigios de un poder judicial que ya fue derrumbado, y además que siguen con estas cantaletas que la oposición sigue tomando también como armas, y déjeme usted que ya los aplastaron en las urnas 2018 y 2024. El problema real es quienes hoy detentan el poder, ¿no? Y si me permite, siguen sin cambiar de raíz el sistema que dio vida al caso Vallarta. El caso Vallarta existe porque policías, peritos, ministerios públicos, jueces, magistrados y fiscales no hacen su trabajo. Y toda esta red y estructura que le acabo de mencionar, digo, no hace falta irnos al Poder Judicial Federal, hace falta ver nada más la estructura de poder en nuestro Durango para ver cómo llegó el ministro presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
cómo se designa a la fiscal, cómo está operando los ministerios públicos y las instituciones de seguridad en lo local. No hace falta que le explique. Es un reflejo de lo que sucede en el país. Y hay que decirlo claramente, Fox y Calderón, y también AMLO, y en la actualidad, hoy, sigue vigente el uso de la prisión preventiva oficiosa. Esto ha sido una derrota académica, cultural, moral, histórica, no solamente de las escuelas de derecho, de los académicos, de los doctores en derecho. Es una derrota histórica para México que no hemos podido superar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Se los dejo de tarea. Y ahí de fondo un cartón también de mi querido amigo Helio Flores, que ahí en ese cartón, en aquel momento que se atacó con la serie de Netflix ya al aire y después de las investigaciones periodísticas que poco a poco fueron desnudando los montajes, defendían a Loret de Mola y todos decían, todos somos Loret. Hoy todos somos Loret. Bueno, hoy me parece que tenemos que poner ojos de atención en la prisión preventiva oficiosa y dejarnos de hipocresías, porque estamos formando a los abogados penalistas para entrar a un sistema que sigue corrupto y sigue corrompiéndose. Vamos a un corte, no se vaya, y regreso para analizar el éxito de la Feria de Durango y los empleos. Qué bueno que sigue conmigo aquí en esta tarde calurosa de agosto. Mire que hace falta que llueva porque hemos tenido ya un par de semanitas en donde dejó de estar la lluvia consuetudinariamente y se siente la jogo, como se dice en el argot coloquialmente, se siente el calor. Y la verdad es que hace falta que llueva y hace falta que suban los niveles de nuestras presas. Gracias a quienes siguen ahí sintonizando. Gracias a Rubén Cárdenas, un abrazo, a Rafa Herrera Piedra, a la gente que me apoya en mi máster, al jefe Pechu que hace posible que la tecnología entre en este búnker y funcione. Gracias a Víctor, a Héctor, todos ustedes, gracias por sintonizar. Denle like, coméntenme y compartan este programa con sus conocidos para que haya debate. Y mire, el segundo tema que le prometí al inicio discutir es un tema local, sensible, triste, que yo como profesionista siento cada vez más complicado el escenario para las nuevas generaciones. Cada año egresan estudiantes que se incorporan por edad y por profesión a la fuerza laboral, a la población económicamente activa, y cada año se reduce la capacidad de absorber a la gente del capital social formado y no formado, que es capaz de tener un trabajo digno. De manera formal no podemos absorberlos. Y crece el desempleo, crece la desesperación, hay migración y hay expulsión de talento fuera de Durango. Y esa ha sido la historia. Por eso nos dicen en determinado momento, de manera despectiva, el Chiapas del Norte. Pues bueno, mire, esta semana, justo como Rey, ahí en los comentarios lo analiza y lo puntualiza, la narrativa del gobierno ante el fracaso de la feria
porque fue un espectáculo solo para la empresa que coordina la feria y a la que le fue bien, pero por sus shows y sus espectáculos, pero no al grueso de la población, no a la ciudadanía, no a los comerciantes que rentaron y que incluso ahí les vendieron de manera engañosa las posibilidades de hacer negocio en un momento en donde la economía está deprimida. La primera gráfica que quiero que ponga ahí, la gráfica número 4, ahí Master, obedece, si usted simplemente agarre y ponga en el Google y en el buscador que usted tenga de su preferencia, ponga 3.700 empleos Durango, 3.700 millones de dólares Durango, porque eso es el boletín institucional que están promoviendo. Ahí le pongo varios pantallazos de lo que aparece en las pantallas, en las búsquedas. Y justamente este lunes pasado nos amanecimos con un boletín que es un refrito del boletín que apareció entre el 20 y 24 de marzo, cuando Esteban Villegas apareció en la mañanera anunciando inversiones para Durango y que otra vez el refrito desde el 2021, 2022, 2024, cuando fue el año de Durango, según él, en donde iban a llegar 3.700 millones de dólares y que grandes proyectos iban a ser instalados. Pues bueno, véalo. Vea los boletines institucionales en varios medios, páginas que distan mucho de la realidad. El boletín del lunes habla de que en el primer trimestre ya llegaron esos 3.700 millones de dólares. Luego aparece ahí el mismo boletín fechado el 24 de marzo. Durango atraerá, generará, impulsará. Pero ¿dónde están esos 3.700 millones de dólares? 20 de marzo, Durango atrae inversión de 3.700. Bueno, atraerá, atrajo. O sea, fíjese cómo las mismas notas, el mismo boletín que se publicó justo después de la mañanera en donde Esteban Villegas tomó la palabra y que dijo mentiras, y que aquí usted puede verlo, denle en un buscador, cualquiera que usted crea, póngale 3.700 millones de dólares Durango y aparece el mismo boletín. Nada más que ahora el lunes pasado apareció como si ya fuera un hecho, que en el primer semestre del 2025 hay esas inversiones. Pues vamos a desmentírselo con un golpe de realidad en la cara a nuestro ilustre gobernador y a su secretario de Desarrollo Económico, que es un incompetente. Y ahí aparece una cifra que no es la primera vez que la uso, y solamente para demostrarle que con cifras oficiales es el mapa de Durango, por ahí te encargo, Master, que aparezca, y si lo expandes mejor, es un mapa de Durango fechado al cierre del primer trimestre 2025, en donde aparece la inversión extranjera directa registrada en la Secretaría de Economía oficialmente. Y este dato se publicó en varios periódicos, en este caso es la fuente El Economista, con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera directa al cierre del primer trimestre 2025. Durango no aparece. En primer lugar aparece obviamente la Ciudad de México, luego aparece Quintana Roo, luego aparece Jalisco, obviamente, los motores del país. Luego ahí aparece Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Coahuila, pero vea, hay un recuadro a la izquierda de esa gráfica, bueno, en el mapa, abajo a su derecha, hay un recuadro y los estados que están pintados de mayor de naranja aparecen 9 entidades mexicanas que no captaron, o sea, cero, así, cero por lo redondo, no captaron la llegada de nueva inversión extranjera en los primeros 3 meses del 2025. Aquí está Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Durango. Según los oficiosos y la prensa oficialista de Durango, que una empresa coreana ya invirtió en Durango en junio pasado, pero no el primer trimestre, no el primer semestre, y quiero verlo en los registros del empleo formal, quiero verlo en la construcción de esa infraestructura. Gráfica que sigue, y nos vamos a la número 7, mi querido Master, porque esta es una nota que ayer mismo sale publicada por mi compañero Saúl Maldonado en El Siglo de Durango, y habla de que Durango perdió más de 900 empleos formales solamente en julio 2025, solamente en julio 2025. Yo ya le he venido mostrando cómo se ha comportado el empleo de enero a junio,
y ya le mostré también con datos que solo en mayo se perdieron 3,000. Luego en junio subió poquito, pero teníamos 2,000 empleos. Bueno, en julio, al cierre de julio, supuestamente durante la feria, Durango perdió más de 900 empleos. El 2020, fíjese, el 2020 con pandemia, estamos hablando que la pandemia justificaba ese mal comportamiento en el empleo, fue el peor año donde se perdieron más empleos, con 6,340 empleos debido al cierre masivo de centros de trabajo por la pandemia. Pero eso fue en 2020. Bueno, durante julio, el IMSS reportó una pérdida de 906 empleos formales en el estado, con lo que el acumulado en los primeros 7 meses del año es de apenas 1,589 puestos registrados. En 6 meses hemos registrado 1,589 empleos, 1,600 empleos. En 6 meses. ¿Usted cree que eso obedece a los 3,700 millones de dólares de inversión extranjera directa que llegó? ¿Usted cree que esa es la inversión de los coreanos que llegaron en junio a la laguna? Esto implica, fíjese bien, nomás para hacer suma, que esos 1,600 entre 6 meses, esto implica que en lo que va del año se han generado en promedio 227 empleos formales por mes. 227 empleos formales por mes. Muy por debajo de los 1,200 que se requieren mensualmente para absorber a las nuevas generaciones. Y déjeme le digo, esos 1,200 por mes, por 12 meses, estamos hablando de 14,000 empleos. Durango requiere entre 12,000 y 14,000 empleos para salir tablas en la generación de empleo al año. Para salir tablas. Lo ideal sería generar arriba de 15,000, 16,000 para ir sobrados, pero no los tenemos. Fíjese el déficit gigantesco en empleos. El número de empleos creados en este periodo de enero, julio 2025 es el más bajo de la presente década. En 2020, ya le dije que en pandemia, marcado por se perdieron 6,340 empleos y en los últimos 12 meses, de julio 2024 a julio 2025, solamente en ese periodo de un año, de julio a julio, se perdieron 836 empleos, lo que refleja un saldo negativo en la generación de empleo formal. Ahí le pediría a mi querido máster que me ponga la gráfica número 9. La gráfica número 9 tiene que ver con los empleos desde el 2017 al 2024, que justamente ya he difundido y se le ha explicado varias veces, en donde abarcamos el segundo año ya de Aispuro, 2017 con 3,748, 2018 5,835. Fíjese el déficit de empleos generados por año que tenemos. Nosotros necesitamos, insisto, entre 12,000 y 14,000 empleos al año para salir tablas. 2017 generamos 3,748, 2018 5,835, 2019 ya comenzamos a perder, 2020 pues perdimos 3,597, casi 4,000 empleos por la pandemia. 2021, claro, subimos, ahí hubo un repunte por la inversión en infraestructura que hubo medianamente en Durango, 15,000 empleos, que eso fue, de esos 8 años, el único año que pudimos lograr una generación decente de empleo, pero fíjese la pérdida que hemos tenido en los otros 6 o 7 años. 2022, 2,574 y 2023, 2024 para el arrastre. O sea, 2023 perdimos 230 empleos y en el 2024 solo generamos 40 empleos. De ese nivel es que tenemos la generación de empleos en lo que va de este sexenio de Esteban Villegas, amén de una crisis que tenemos por la atracción de inversiones, derivado, entiendo yo, por la coyuntura internacional, el caso Donald Trump, el acecho de la presión de Donald Trump por el tema de los chinos, pero me parece que tenemos que reflexionar sobre lo que nos quieren vender en una narrativa tramposa y que no han aceptado que la única manera para que Durango contribuya, o en este caso el gobierno del estado de Durango contribuya a la generación de empleos, es que comencemos a generar condiciones, y eso se genera con el presupuesto. Y si el presupuesto no se genera o no se va al rubro de infraestructura, pues estamos perdidos, porque entonces no hay manera de que la iniciativa privada genere economías de escala positivas. Ese es lo triste, la triste realidad de un estado como Durango. Este dato le da con guante blanco al boletín institucional del gobierno, que nos quiso vender en esta semana que
hay 3.700 millones de dólares en inversión extranjera, que es falso, y que la feria, por otro lado, fue la mejor feria de la historia. Díganme ustedes de dónde. Vamos a un corte rápidamente, regreso para el último bloque para despedir este programa. No se vaya, vamos a un corte. El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posiciones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Estoy de vuelta, queridos amigos. Gracias por seguir sintonizándome y al cañón, haciendo que esta plataforma de a poco vaya creciendo y consolidándose como uno. No quiero ser ave de mal agüero para el gobierno, pero un referente en el análisis y la crítica de las posiciones oficialistas de los boletines institucionales. Creo que es sano que haya crítica, que haya debate público, y esa es la idea. Gracias otra vez a Rey Velázquez, a Héctor Salvador Rocha, que acá en Facebook están conectados, Cayetano, mi hermano Chiva, dice saludos, amigo hermano Chiva, saludos. Y hay que estar al pendiente, ahorita me recuerdas, mi querido Cayetano, del Torito. Espero que mañana se reponga. Cayó en la primera etapa y el Torito Isaac del Toro está compitiendo en la Vuelta a Burgos, sígalo usted, y ojalá gane la Vuelta a Burgos, es favorito, está en tercer lugar, hoy tuvo una excelente remontada y está en la tercera general, me parece que a 30 segundos, poco menos del líder. Pero interesante, y un abrazo Cayetano Silva, mi hermano Chiva, y lamentable lo del Chicharito, luego discutimos. Maris Magdalena, Carmen Flores, Amelia, pues, te mando un abrazo, Amelia, de donde te encuentres. Don Héctor Salvador Rocha Flores, gracias. Rey Velázquez, como siempre, gracias por contribuir al debate. En las otras plataformas, YouTube, TikTok, en Instagram, gracias por seguirme y hacer de esta plataforma cada vez un medio que nos permita abonarle al debate público. Mire, quiero despedir la transmisión del día de hoy, que ha sido para mí muy interesante por las dos coyunturas que traté. Hay muchos temas, pero le invito a que me siga los lunes y sábados. Los lunes con 3 en punto con mi querido amigo Rafa Herrera Piedra y Rubén Cárdenas. Los lunes a las 7 y ellos están los miércoles de 7 a 8, pero yo regreso el martes de 9 a 10. Los martes estoy con Juan José Salas Mancinas de 6 a 7, ahí analizando números y gráficas, que es mi especialidad, y los jueves en vivo aquí de 7 a 8 en el Cabaret. Y insisto, gracias por darle like y compartir. Sígame en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok, todas las redes sociales. Y mire, quiero terminar el programa del día de hoy para cerrar con broche de oro. Las mentiras son poco sostenibles y me parece que la realidad está rebasando al boletín institucional del Estado. Quiero que ponga en pantalla Master, mi equipo, para la gente de Gómez Palacio que me sigue también por allá, a Pascual Maldonado, que le mando un abrazo, que es un periodista muy crítico que escribe
y tiene una página también de internet allá, bueno, pues se le está saliendo de las manos el tema de CATEM, el tema del sindicato que está extorsionando a agricultores, a campesinos, a pequeños comerciantes, a mineros, a ganaderos. Y estas dos mantas que aparecen ahí, presidente Claudia Sheinbaum, el gobernador Esteban Villegas, es parte del problema, no de la solución. Ya no más extorsiones por parte de la CATEM, ¿no? Triste el panorama. Me parece que tiene que haber una reacción y tiene que haber también un posicionamiento. Quiero ver al alcalde saliente Leti Herrera, no he escuchado nada. Quiero ver al alcalde Betsabe Martínez, que va llegando. Vamos a ver qué dice. Del gobernador, de su Secretaría del Trabajo, de la Delegación del Trabajo allá, de su Dirección de Transportes, que son los transportistas los que se quejan. Yo lo dejo con esas imágenes y con la verdadera esencia del gobernador que nos ha regalado en estos meses y en estos meses de feria, ¿no? Un gobernador que está en todo lo burdo, lo trágico, lo tragicómico, por así llamarlo, pero no da gusto y no es gracioso verlo en ese estatus. Lo dejo con Esteban Villegas en la feria, como burlándose de lo que sucede mientras el Estado se cae a pedazos. Yo lo dejo con ese video. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Leonardo Álvarez y gracias por sintonizarme en el cabaret. Nos vemos la próxima semana. Voy a enseñarte que es posible que un beso pueda llevarte al cielo sin tener que